Muy buenas tardes a todas aquellas personas que a esta hora se encuentran acompañándonos en una nueva transmisión de nuestra firma Malavera Abogados. Quien les habla, Javier Malavera Daza, abogado laboralista, experto en temas pensionales. Por supuesto, son pocas las cosas que podemos saber o podemos conocer de cara a la nueva presencia del decreto 1174 de 2020. Por supuesto, pues es mucha la incertidumbre que se genera. Se han presentado diversas manifestaciones en diferentes medios. Hay algunos que están diciendo que este piso de protección social es una maravilla, es lo que necesitan los colombianos como un mínimo básico para poder tener derecho a acceder a otros derechos. Y por supuesto, pues también existen aquellos que están manifestando que en este momento ese piso de protección social no es tan bonito como lo pintan, que va a precarizar el derecho laboral, que va a eliminar las pensiones y que por supuesto va a acabar con muchos otros derechos. El día de hoy trataremos de hablar de algunos de estos aspectos y, por supuesto, ver hasta dónde puede o no tener alcance ese decreto 1174 en cuanto a la precarización o no de los derechos o el alcance del mínimo de protección o ese piso de protección social que se prevé por parte de algunos sectores. Bien, para comunicarnos a ello, pues debemos especificar claramente que este decreto 1174 no hace más que reglamentar la famosa ley 1955 del año 2019, una ley con la cual se buscó no solo darle esa connotación de beneficio económico periódico a un determinado marco de protección jurídico para la gente, sino y para la gente de pronto del sector rural que tenía algunas condiciones de, digámoslo, incapacidad de acceder o de vengar un salario mínimo. Entonces, básicamente, esta ley 1955, pues precisamente le dio un alcance superior a esos beneficios económicos periódicos. Pero bueno, ¿de dónde vienen esos beneficios económicos periódicos o esos BEPS? Entonces, precisamente aquí debemos especificar que en un principio, pues los mismos fueron reglamentados o se les dio vida jurídica a través de la propia Constitución Nacional, cuando se implementó en el año 2005 el acto legislativo 01 de ese año. Entonces, allí se adicionó el artículo 48 constitucional, dando esa posibilidad de conceder unos beneficios económicos periódicos inferiores a un salario mínimo. Entonces, ya de entrada se está diciendo que la gente puede devengar a menos de un salario mínimo en algún tipo de beneficio, un beneficio económico periódico. Faltaba, por supuesto, esa reglamentación específica de cómo se iban a aplicar esos beneficios económicos periódicos que vienen a ser, pues, por supuesto, objeto también de este decreto 1174 de 2020, repito, piso de protección social. Entonces, es importante no perderlo de vista. Artículo 48 de nuestra Constitución, Acto Legislativo 01 de 2005, abre esa puerta, ese espectro, a que las personas pues puedan, por supuesto, tener un beneficio de manera económica, periódica, pero que es inferior al salario mínimo. Entonces, ya de entrada está dándole un golpecito leve al salario mínimo. Y digo leve porque hasta ese momento, año 2005, pues todavía no se habían expuesto, no se habían señalado esas formas de seguridad social nuevas, de ver a la seguridad social no como esa protección a sistemas pensionales, a los sistemas pensionales existentes, de darles una característica o una connotación de salario mínimo, sino que ahora vamos a reconocerla con un salario o con un valor inferior al mínimo. Y por supuesto, ya no se le va a dar esa connotación de pensión, sino de beneficio económico periódico. Recordemos entonces que posterior a ello, el gobierno nacional hacia el año 2009 con la ley 1328 de 2009, por supuesto, hay diferentes disposiciones legales hasta llegar a la ley 1955 del año pasado que han tratado los BEPS, les han dado diferentes connotaciones, una naturaleza inicial como un beneficio económico periódico para algunos sectores de ¿cómo decirlo?, nuestra comunidad, para solo algunas de esas personas y por supuesto ya llegando a una etapa mucho más evolucionada al día de hoy con el decreto 1174 y con la ley 1955 de ampliarlo casi que a todo el mundo.
y en lugar de convertirse en un beneficio para una minoría que existía, abre la puerta para que esa minoría pueda llegar a crecer. Es una de las visiones que hemos escuchado y con la que considero yo se acerca más a lo que dice ese decreto 1174 de 2020. Así pues, tenemos entonces que ya en 2009 pues aparecen los beneficios económicos periódicos y se da esa posibilidad de generarle un incentivo periódico diferente, diferente a la gente, diferente de la pensión. Entonces ya es un beneficio económico periódico en el cual pues se le va a reconocer un derecho pequeño a la gente. Y no se quedó solamente con la ley allí, no. También esto viene del Plan Nacional de Desarrollo que hemos escuchado hablar en diferentes medios, en diferentes oportunidades y que por supuesto como Plan Nacional de Desarrollo pues es lo que va a regir las pautas de cómo se va a desarrollar la economía de nuestro país, en este caso en materia de protección social o bueno, de seguridad social, porque recordemos que nuestra seguridad social pues tiene cuatro componentes fundamentales. Un componente en protección en cuanto a invalidez, vejez y muerte, que se trata de las pensiones, específicamente dentro de esas pensiones de origen común reconocidas por Colpensiones, los fondos privados. Un segundo componente que es ese componente en seguridad social en salud, el cual recibimos pues a través de nuestros sistemas de salud en la EPS o en los servicios complementarios de salud que tengamos y que aquellas personas dentro del régimen contributivo lo puedan pagar. O quienes pertenezcan al régimen subsidiado, pues a través de esa calificación del CISBEN, de acuerdo a la calificación que tengan, podrán acceder a los diferentes niveles de protección que brinda ese sistema de protección social en salud. Un tercer componente, por supuesto, lo constituyen los riesgos laborales. Riesgos laborales que por supuesto podemos encontrar o bien en un accidente de trabajo o bien en una enfermedad laboral y que estarán encaminados a proteger a aquellas personas que tienen contrato de trabajo o que son contratistas del Estado y pues de manera independiente tendrán que cotizar por todos estos riesgos a sus diferentes sistemas de seguridad social. Entonces, aquí vemos cómo empieza a darle ese Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto, señalado en la famosa ley 1955-2019 de la que hemos hablado, que está ahora reglamentando el decreto 1174, pues precisamente busca, dice el gobierno, busca es disminuir la desigualdad a corto plazo. El tema es que no nos dice si esa desigualdad o esa forma de disminuir la desigualdad es hacia arriba o hacia abajo. Ese es el tema. Casi siempre vemos que lo que no se dice en las normas es lo que puede generar o va a generar conflictos. De hecho, ese tema es el que ha generado que hoy en día pues existan sectores que mantengan, por supuesto, una posición optimista indicando que este piso de protección social busca es precisamente garantizar el derecho de los menos favorecidos. En tanto que, repito, hay otro que pues está señalando que no se trata del mismo, que se trata es de una pauperización del derecho laboral, un ataque directo al salario mínimo, un ataque directo y en el futuro a las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes. ¿Y por qué precisamente esos ataques? Pues porque aquí se indica que se va a poder cotizar sobre unos salarios más bajos al mínimo, pero ya no en el sistema general de pensiones, sino en un sistema diferente, el sistema de los beneficios económicos periódicos. Entonces, casi que ese plan nacional de desarrollo pues prevé eso, prevé ese acceso que puedan tener todas las personas que deben ganar menos de un salario mínimo como consecuencia de la dedicación, dice la norma, parcial a un trabajo, oficio o actividad económica. Una dedicación parcial. Ojo, recordemos que nuestro Código Sustantivo de Trabajo, por allá en el 161 y siguientes, indica cuál la jornada máxima de trabajo en Colombia y cuál la jornada mínima, por supuesto, de trabajo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esto. Aquí dice ya quienes tengan una dedicación parcial a un trabajo u oficio. Y si es una dedicación parcial, pues básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que se le permite el desarrollo de actividades por un tiempo inferior a la jornada máxima legal. Algo que pues por supuesto puede resultar muy atractivo para aquellas personas que deseen como empleadores contratar a personas por un tiempo inferior. Por supuesto, pues
somos optimistas, creemos en nuestros empleadores colombianos y sabemos que la mayoría pues continuarán contratando a la gente con todas sus prestaciones, quieren tener a la gente contenta, produciendo, generándoles también ingresos y en esa medida esperamos que estos empleadores atiendan a ese llamado que hace la ciudadanía y pues por supuesto tengan en consideración esa necesidad o esos mínimos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para el respeto del trabajo de la gente y no los vayan a inducir a trabajar por horas. Entonces, ya nuestra exministra de Trabajo dijo hace ya algún tiempo, precisamente refiriéndose a los ingenieros, que usted no los necesita por horas, los necesita por 1, 2 horas, no los necesita más. Precisamente a eso es a donde apunta esta nueva norma, que la gente pues la tenga usted por el tiempo que la necesita. Entonces, hasta aquí, pues precisamente eso es lo que señala nuestro decreto 1174 en su parte considerativa, previendo específicamente ese desarrollo de un mínimo específico para la gente, que puedan cotizar con un salario inferior al mínimo y no para aquellas personas que por sus condiciones actuales tienen o se ven obligadas a cotizar con el salario mínimo, sino que abre la puerta para quienes puedan, para que lo puedan hacer con el salario mínimo. Ya es bien diferente dejar o buscar una protección de aquellos que no alcanzan a tener una protección mínima, no alcanzan a cotizar con el salario mínimo, no alcanzan a devengar los ingresos mínimos para la manutención propia y de su familia, sino que aquí ya nos vamos más allá, nos vamos a abrirle la puerta a que más gente pueda cotizar con el mínimo o pueda devengar el mínimo o se vea abocada a esa necesidad del mínimo. Entonces, es muy diferente esa necesidad que está aquí. Aquí entonces nos dice la ley 1955 específicamente sobre la creación de ese piso de protección social para esas personas que tengan o bien una relación contractual laboral o por prestación de servicios por tiempo parcial y que con ocasión de la misma reciban un salario mínimo o bueno, menos un salario inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, en esa medida, vuelvo y repito, ya abre la posibilidad no solo para contratistas, sino también para contratos de trabajo. Aquí lo está señalando una relación contractual laboral. Y una relación contractual laboral, pues por supuesto, es una denominación muy amplia. Puede ir a cualquier tipo de relación en la cual haya trabajo humano e incluso puede incorporar los contratos de trabajo específicos con los trabajadores que actualmente están formales. Entonces, casi que esto se vuelve una legalización de la informalidad. Legalicemos la informalidad. Volvamos, démosle un sistema propio a la informalidad. Démosle un sistema propio en beneficios económicos periódicos, démosle un sistema propio en beneficios en cuanto a salud refiere, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos componentes de la seguridad social de los que hablábamos, repito, salud, pensiones, riesgos laborales y por supuesto todo el sistema de servicios complementarios dentro de los que encontramos los auxilios a la tercera edad, que en este momento son como 160.000 pesos que se le dan a los ancianos que pertenecen a este tipo de programas, pues allá es donde apunta este decreto. Por supuesto, en este momento esas consecuencias pues no las vemos, hasta ahora se están analizando, se están mirando y pues la esperanza sería en algún momento la demanda correspondiente por nulidad de este tipo de decretos. Entonces, ese piso de protección social, esas opciones, pues precisamente buscan es establecer toda la normatividad mínima para acceder a los beneficios económicos periódicos. Y entonces, aquí ya esos beneficios económicos periódicos del servicio de seguridad social, pues por supuesto pasan a ser una forma diferente, pasan a ser una cuenta individual que es administrada por Colpensiones, pero no es una pensión, ni tampoco es una pensión de ahorro individual de las que conceden el régimen de ahorro individual con solidaridad que administra los fondos privados. No, aquí pasa a ser una cuenta aparte, ¿cómo decirlo? Una alternativa diferente para la protección a largo plazo de las personas, dice la norma, una protección a largo plazo, donde se va a unir ese aporte individual que tenga la persona con los subsidios o incentivos que entregue el Estado. Es decir, si usted cumple con un requisito de cotización a lo largo de su vida a los BEPS, pues por supuesto el Estado le va a dar un 20% de beneficio.
un 20% adicional a lo que usted ya está cotizando. Pero entonces aquí hemos visto que se busca ese piso de protección social, que todo el mundo tenga derecho a algo. La norma precisaba que algún tipo de mecanismo y decía que algún tipo de mecanismo, cuando se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional con el acto legislativo 01, precisamente ese mecanismo lo que buscaba era eso, que se le diera algún tipo de protección a la gente. Pero, hombre, ¿por qué no entonces buscar realmente un tipo de protección no, sino una protección de vida? Una protección adecuada, una protección realmente que respete cuando menos el salario mínimo. Señalan los beneficios económicos periódicos que están diseñados específicamente para brindar unas condiciones y una vida digna a nuestros adultos mayores en su vejez. Es decir, después de la edad pensional, pienses en este momento las señoras de 57 años, los hombres de 62 años de edad. Entonces es para brindarle unas condiciones dignas en su vejez, en esa etapa de vejez. ¿Cuáles son esos topes que maneja en este momento o que se están manejando para el reconocimiento a quienes se les pague un beneficio económico periódico? La norma dice que será un pago bimensual. Entonces, en ese sentido, sí los invito a revisar ese decreto único 1081 de 2015, por supuesto, que habla específicamente de este tipo de normas. También dentro de estos, la ley, perdón que se me escapa el número, la ley 1328 de 2009, por supuesto, también. Y vamos a ver entonces qué es lo que reconocen esos beneficios económicos periódicos. En un principio se trata de, sí, su nombre es muy bonito, un beneficio económico periódico que se le va a entregar a nuestros ancianos, que se le va a entregar en el futuro a nuestros ancianos a título no de pensión, se le va a pagar bimensualmente. Se le va a pagar bimensualmente cada 2 meses, valga la redundancia, y adicionalmente ese pago que se le va a hacer a la gente cada 2 meses va a estar organizado precisamente con un valor inferior al salario mínimo que será de hasta máximo el 85% del salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona en promedio recibiría mensualmente máximo un 42.5% de un salario mínimo. Entonces, ese 42.5% de un salario mínimo es lo que máximo va a recibir una persona. Y si tenemos específicamente, ahora que hice mi calculadora, he perdido mi calculadora, si tenemos específicamente que nuestro salario, el salario que van a recibir nuestros colombianos es de 877.000 pesos, pues por supuesto 877.803 pesos, pues por supuesto al convertir esto específicamente aquí a un mes, pues por supuesto vamos a tener que son 438.000 pesos, medio salario mínimo. Ni siquiera medio salario mínimo van a recibir las personas. Van a recibir en promedio 400.000 pesos, 389.000 pesos aproximadamente. Entonces, 389.000 pesos para que tengan nuestros ancianos una vejez digna, pues no es algo que se acompase realmente con las necesidades o las realidades de los colombianos. Entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta este decreto 1174 de 2020, cuáles son esas incidencias que puede tener en el futuro, cómo lo podemos estar estructurando y pues por supuesto no va a ser solo ese piso de protección social y los mecanismos para acceder a subsidio familiar, para acceder a beneficios y demás. No, básicamente pues va a tener una incidencia en el futuro en las pensiones, va a tener una incidencia en cuanto a salud, va a tener una incidencia en cuanto a todo. Si bien es cierto, la recomendación 322 perdón, 202 de la Organización Internacional del Trabajo prevé específicamente que exista un piso de protección social, pues en Colombia se le está dando una connotación diferente, no se está dando esa aplicación a ese piso de protección social, incorporando o, ¿cómo decirlo?, a ese piso de protección social incluyendo todos aquellos beneficios que ha establecido específicamente la OIT. La OIT pone unos mínimos, pone unos pisos mínimos, pero por supuesto esos son los pisos mínimos que debería observar nuestro gobierno. Sin embargo, los mismos no son observados. Aquí se trata de cambiarle a la gente la pensión de vejez
por un beneficio económico periódico en el futuro. Entonces aquí, por supuesto, ya la connotación es diferente, ya el cambio es totalmente diferente. Entonces, vemos cómo adiciona, por supuesto, el decreto 1833 de 2016 y especifica, le dice cuál es ese objeto, qué es lo que va a señalar ese decreto 1174. Pues, por supuesto, proteger a las personas que devengan un salario inferior al mínimo, quienes tienen ingresos inferiores al salario mínimo como consecuencia, repito, de dedicación en su trabajo a una actividad que es de tiempo parcial. Entonces, ya está señalando, está dando la posibilidad de abrir, por supuesto, esa puerta a un tiempo parcial, ya no un tiempo completo. Y por supuesto, pues si existe una habilitación legal para que se pueda contratar a una persona por tiempo parcial por debajo de la jornada mínima, pues por supuesto no la van a desperdiciar quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Por supuesto, insisto, somos optimistas y esperamos que nuestros empleadores colombianos pues no opten por esa visión que muchos expertos en el tema han dado. Entonces, ese piso de protección social, por supuesto, va a estar integrado por unos aspectos fundamentales, como lo son, dijimos, el sistema subsidiado en salud, el régimen general de seguridad social en salud estará dentro de ese piso de protección social. El sistema complementario de beneficios económicos periódicos como mecanismo de protección a la vejez. Entonces, aquí ya vemos cómo de inmediato ya no estamos hablando del sistema general de pensiones y la pensión de vejez como piso mínimo, no, estamos convirtiendo, cambiándole, o bueno, eso es lo que hace el gobierno, está cambiándole a la gente su pensión de vejez por un BEPS, un beneficio económico periódico, que no sabemos hasta qué punto pueda o no llegar a alcanzar. Entonces, ese es un cambio significativo, importante, que hace ya el decreto. Luego le dice que va a tener derecho también a un seguro y va a ser un seguro que le va a amparar al trabajador en cuanto a los riesgos laborales o los riesgos, dice la norma, derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por los beneficios económicos periódicos. Entonces ya limita aún más el campo de acción de la seguridad social. Si la seguridad social está prevista como un sistema de aseguramiento de los colombianos en cuanto a salud, en cuanto a pensiones, en cuanto a riesgos laborales, pues aquí ya lo que se hace es reducir aún más esto. Que la gente, decía el acto legislativo, decía que la gente tenga derecho a un tipo de protección en su vejez o a un tipo de protección, pues sería muy bueno que se dijera que ese tipo de protección es precisamente la adecuada, la correcta, la que necesitan las personas. Entonces, básicamente va a dar ese piso de protección social y va a permitir entonces al sistema de subsidio familiar también para que puedan acceder a los beneficios de caja de compensación familiar. Esa sería una de las finalidades que tendría y que podríamos rescatar como uno de los aspectos bondadosos del decreto 1174. Por supuesto, tendríamos que ir un poco más allá a ver si alcanzan, no alcanzan o cómo están debidamente organizados. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, pues se supone que va a empezar a funcionar a partir del de, el 31 de enero del próximo año. Entonces pues, o bueno, dice cuando menos el 31 de enero, entonces entenderíamos que el 1 de febrero de 2021 ya estaría en pleno funcionamiento, en plena aplicación, en pleno vigor este decreto 1174 de 2020. Entonces, no se trata aquí solo de criticarlo, de decir, repetir como loros, decían algunos, o de decir esto que tiene de novedoso. Eso ya existía, si nos ponemos a mirar, ya existían BEPS, si nos ponemos a mirar, pues ya existía el régimen subsidiado, si nos ponemos a mirar, ya existían los beneficios o reconocimiento de auxilios e indemnizaciones, o si se prefiere, de ayudas para la gente, el ingreso solidario, etcétera. Entonces, ya existían. Sí, le decía yo, tenía también esta discusión en otro medio con una colega a la que respeto mucho, pero me decía, ¿esto qué tiene novedoso? Eso ya existe. Sí, básicamente el tema es que aquí lo que era algo excepcional se está convirtiendo en la regla. Lo que se está buscando, si bien los sistemas de seguridad social en nuestro país y en el mundo, lo que buscan es una uniformidad en cuanto a la protección que hay para todas las personas, pues por supuesto, esa uniformidad no puede ser
a título de precarización. Si vamos a señalar ese reconocimiento del derecho, pero ya a título de precarización, pues por supuesto va a verse disminuido aún más, va a verse menguado el derecho aún más. Por supuesto, la población sigue creciendo, las preocupaciones por la cantidad y la cobertura que ese principio de universalidad de nuestra seguridad social le debe dar a todos sus asociados, a todos sus afiliados, pues va a estar un poco más, ¿cómo decirlo?, reducido. Pero no podemos sacrificar universalidad, sacrificar sostenibilidad financiera por pauperización de los derechos de los asociados, de los colombianos, porque vamos a estar aquí afectados todos. Y esto va a afectar no solo a aquellas personas quienes devengan menos del salario mínimo, sino también a quienes en este momento pueden estar devengando incluso un salario superior al mínimo, pero a quienes eventualmente los van a poder contratar por horas de manera parcial, dice la norma, con dedicación de tiempo parcial y por supuesto pues puedan ver afectado su ingreso por esas horas. Adicionalmente, pues ese ámbito de aplicación que tiene ese piso de protección social, pues aquí nos va a llevar específicamente, uno, a aquellas personas que tienen un salario mínimo inferior, un salario inferior al mínimo mensual legal vigente. Eso es lo primero que va a tener. Dice la norma que las personas que tengan uno o varios contratos de prestación de servicio y por supuesto que en esa medida esos contratos de prestación de servicio, luego de haber efectuado los pagos de impuestos, los pagos de RTICA, los pagos de RT Fuente, etcétera, y cualquier otra erogación que tengan que hacer de acuerdo al municipio en el cual se desarrollan estos contratos conforme al estatuto tributario, pues por supuesto también tendrán obligación de afiliarse a los BEPS, de afiliarse a ese piso de protección social mínimo. Igualmente, quienes tengan, dice la norma, uno o varios vínculos laborales y simultáneamente con uno o varios contratos de prestación de servicios reciban un ingreso inferior al mínimo. Hágame el favor. ¿Cuántos contratos de trabajo y cuántos contratos de prestación de servicio tiene que tener usted al tiempo para que devengue menos de un salario mínimo? Es decir, aquí está habilitando la posibilidad de que los contratos de prestación de servicios entonces se reduzcan a menos del mínimo, los contratos de trabajo a menos del mínimo. ¿Y cuántas horas tendrá que trabajar una persona para poder desarrollar este valor? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que si la persona que gana menos del mínimo trabaja de manera dependiente, pues cuánto le va a tocar aportar a su empleador por ella. Entonces, aquí ya la condición es diferente. Aquí se señala entonces específicamente esa obligación de realizar un aporte del 15%, un 15% en la totalidad de esos contratos que pueda tener, por supuesto, inferiores al salario mínimo. Entonces, si una persona es contratada y le pagan 200 pesos, pues por supuesto esta persona debe poner 30 pesos de su dinero extras para ese piso de protección social. Entonces ya es una carguita adicional que se le pone. Y pues si usted devenga menos del salario mínimo, ¿de dónde va a sacar esos 15 pesos para poderlo hacer? Entonces, por supuesto, el empleador va a tener que aportar esos 15 pesos o esos 15 pesos por cada 100, ¿cierto? Ese 15% necesario para poder completar lo mínimo para que la persona pueda tener derecho a ese trabajo o a ese piso de protección social. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto allí y, por supuesto, no solo quedarse con la existencia de un salario inferior, de la necesidad de varios empleos para poder realizarlo. Y pues vuelvo y repito, ¿cuántos empleos puede necesitar una persona para completar menos de un salario mínimo? Entonces, básicamente, ¿cuál sería esa dedicación? ¿Los van a contratar por 2 horas diarias? ¿Los van a contratar por, no sé, una sola semana? ¿Cómo estaría funcionando? Y recordemos pues entonces que si bien ya existía decreto con el cual se podía aportar por semanas y se aportaba por semanas para aquellas personas que trabajaban entre 1 y 7 días, entre 7 y 14 días, entre 14 y 21 o el mes completo si trabajan más de 21 días, pues ya no se va a poder cotizar por semanas. Si bien la norma no ha sido derogada de manera expresa, y aquí no lo señaló de manera expresa el decreto 1174, sí es cierto que específicamente pues se va a reducir esa brecha de igualdad, pero hacia abajo.
El objetivo es acabar con la desigualdad, pues por supuesto esa brecha de desigualdad se va a acabar, pero hacia abajo vamos a estar con una pauperización generalizada. Y no es eso lo que se supone debe buscar un sistema de protección social. El sistema de protección social debe estar encaminado específicamente a dar unas condiciones mínimas de protección, a darle lo necesario a la gente para que pueda subvenir todos los riesgos derivados de la vejez, derivados de la salud, derivados, por supuesto, también de esos riesgos laborales a los que diariamente se pueda o no enfrentar. Entonces, de ahí que veamos que esa desigualdad, pues sí está es disminuyendo, pero para que todos tengan lo mínimo. Repito entonces, hablaba yo con una colega quien me decía, y es que esto que tiene de novedoso, ya eso existe. Vuelvo y repito, sí, existían los beneficios económicos periódicos, sí, existía el régimen subsidiado, sí, a quienes están en el régimen subsidiado no se les pagan incapacidades, pero básicamente aquí se supone están en el régimen contributivo, o bueno, en un nuevo régimen contributivo, un régimen contributivo inferior al mínimo que les va a quitar la posibilidad de acceder a las incapacidades o al pago de incapacidades médicas, por ejemplo. Entonces, esa es una de las incidencias que puede tener este decreto específicamente que queríamos traerles hoy y queríamos hoy pues hablar precisamente con ustedes del mismo porque no podía ser únicamente un tema que se trayera a colación, no le prestemos atención. Precisamente cuando se crearon, cuando con la ley 50 del 90 se crearon los contratos de trabajo a término fijo, pues precisamente se buscaba presuntamente tener mayor cobertura de trabajadores, poder tener una mayor flexibilización en cuanto al tema. Pero lo que se consiguió fue que muchos empleadores utilizaran esta figura para 30 días antes de el vencimiento del contrato, dar por finalizado el contrato sin lugar al pago de indemnización alguna a los trabajadores que llevaban 5, 10, 15 o más años a su servicio. Entonces, formas de precarizar el derecho laboral que han ido tomando pista y por supuesto, pues aquí ya cuando hablamos de esos beneficios económicos periódicos, pues no son la excepción. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de afiliaciones. Básicamente, ¿quiénes? Todos aquellos que devenguen un salario inferior al mínimo o que tengan ingresos inferiores al mínimo o que puedan llegar a caer en ingresos inferiores al mínimo, pues tendrán que ser afiliados de este piso de protección social mínimo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta aquí. Por supuesto, nos hacen preguntas aquí en nuestro chat. Aquí entonces, ¿cuál es esta pregunta? Perdón. Nos preguntan que si las empleadas del servicio doméstico pueden acceder a este beneficio. Bueno, si las empleadas del servicio doméstico pueden acceder a este beneficio, pues claro, se supone que sí. Como está planteado por el gobierno, pues se está planteado como un beneficio. Y que si las empleadas del servicio doméstico pueden acceder al mismo, por supuesto, se supone que van a poder acceder porque van a devengar pues un salario inferior al mínimo, máxime cuando trabajan por días. Entonces, cuando trabajan por días, pues por supuesto, ellos estas personas pueden acceder a este beneficio dentro del sistema. Pero vuelvo y repito, recordemos, se deja de cotizar a pensión para cotizar a BEPS. Entonces, quienes coticen a pensión no van a poder cotizar a BEPS y viceversa. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto específico. Entonces, casi que se convierte esto, de acuerdo con la ley, en un trabajo o permite el trabajo parcial y dice quienes trabajan, dice la norma específicamente que es trabajo parcial, quienes se desempeñan o laboran por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. Entonces, quien pueda trabajar 6 horas, pues podemos decir que está trabajando por tiempo parcial. Eso no es algo novedoso, ya esa definición, pues desde que existe nuestro código sustantivo del trabajo desde 1948, pues la tenemos incorporada, la tenemos clara y ese sería el trabajo. Luego nos señala cuál sería ese seguro inclusivo. Y por supuesto, dice que es aquel que está destinado a proteger a todas las personas vinculadas al piso de protección social según los montos o las coberturas que vaya a tener. Entonces, aquí ya le empieza a dar una obligación, dice la norma, le da una obligación de información por parte del trabajador independiente o contratista. Entonces, si gana
Si gana, si tiene múltiples empleadores y con todos gana menos del salario mínimo mensual vigente, entonces debe informarlo a ellos para que lo vinculen al piso de protección social si devenga un salario inferior. Recuerde que cada semana que usted cotice al sistema de los BEPS, a esa alternativa para la protección de la vejez que ha denominado el gobierno como BEPS, entonces en esa medida, cada semana que usted cotice a un BEPS es una semana que le quita a su pensión de vejez. Y por supuesto, pues podrá llegar usted a su edad pensional y pues en promedio cuánto será lo que tiene cotizado. Entonces hay que prestarle atención a eso. Recuerden que hace un momento les señalaba que existía un valor máximo para el reconocimiento de un BEPS en la vejez. Y el reconocimiento está por un valor que es del 85% bimensual de un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, en promedio la persona va a recibir 700.000 pesos, 750.000 pesos, pero los va a recibir fraccionados, 325.000 pesos como máximo cada mes y lo va a recibir, por supuesto, cada 2 meses. Entonces habrá un mes en el cual no va a tener ingreso de ninguna naturaleza cuando ya sea una persona de la tercera edad, una persona en edad de vejez. Entonces, aquí ya la condición cambia. La protección de la vejez, pues lo que hace es socializar el problema en lugar de buscar una real solución al mismo. Por lo menos considero yo ese podría ser una de las visiones que le vamos a dar específicamente a este piso de protección social. Entonces, por supuesto, hay vinculados voluntarios, vinculados obligatorios dentro de este sistema que nos trae el nuevo decreto 1174 de 2020. ¿Puede tener unas implicaciones? Sí, ese decreto pues tiene unas implicaciones, puede tener diferentes aplicaciones y por supuesto la preocupación mayor es que se señala que es la nueva regulación en cuanto a horas en el país, entonces ya se permite contratar por horas y por supuesto pues las empresas podrán hacerlo. No hay ninguna prohibición al respecto. Entonces aquí lo está señalando. Dice entonces, pues dicen otros que no se está señalando una contratación por horas en Colombia, ni más faltaba. No, no se está diciendo expresamente esta es la contratación por horas y todos pueden contratar por horas. No, se dice es que existirán trabajadores que puedan trabajar o tener una dedicación parcial con diferentes empleadores. Entonces es un eufemismo, es simplemente darle un nombre diferente a algo que no lo es. Están contratando o se está señalando la contratación por horas, podría decirse que sí, se está autorizando a los empleadores por parte del gobierno, aprovechando la pandemia para, con el decreto 1174, regular la ley 1995 del año pasado y por supuesto en esa medida darle una forma de contratación por horas. Entonces, por supuesto, debemos tener en cuenta que esto podría ser una reglamentación que pueda ser lesiva a los derechos laborales. Repito, le da un golpe directo al salario mínimo porque está señalando específicamente que habrá personas que puedan devengar menos del salario mínimo. Entonces, es importante tenerlo en consideración para estos efectos. ¿Listo? Por acá, pues bueno, nos saluda también Marta Sarmiento, dándonos un agradecimiento por aclarar este tema del decreto 1174. Marta, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Claudia Idalí Medaza también nos saluda, entonces un saludo muy especial por acompañarnos en este momento. Cielo Amaya, muy buenas noches, nos pregunta, dice, ¿qué medios judiciales se pueden utilizar para que este decreto no entre en vigencia? Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que ya el decreto está en estudio, sería la Corte Constitucional la que eventualmente haga ese control de legalidad. Recordemos que ya se cayó el decreto con el que se pretendía, si no estoy mal, el 568, con el que se pretendía que los empleadores pagaran únicamente 3% de aporte a pensiones. ¿De dónde iba a salir el resto para financiar la pensión de la gente? Lo que de entrada da al rompe con el mismo principio constitucional de la sostenibilidad del sistema. Entonces, también eso se cayó. Recordemos también que ese impuesto a aquellas personas que devengaban más de 10 salarios mínimos, ese impuesto al salario,
de aquellos que de servidores públicos y de aquellos pensionados que devengaban más de 10 millones de pesos, también fue declarado inconstitucional. La Corte Constitucional señaló que el mismo no procedía y que en esa medida que no procedía, pues porque por supuesto vulneraba, se le metía de manera directa en el bolsillo a los colombianos de manera arbitraria, pues por supuesto no, y además no tenía nada que ver con el estado de emergencia porque los recursos provenían de otros lugares, pues por supuesto también se cayó. Entonces la esperanza es que de pronto este decreto también pueda llegar a caerse. Entonces aquí considero yo pues puede haber una irresponsabilidad frente a esa nueva aplicación porque va a tener unas implicaciones directas en el empleo, directas en los trabajadores. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta y por supuesto pues ya en estos momentos, incluso antes de crisis, pues ya se encontraba también precarizada el sector laboral y por supuesto en esa medida encontramos que va a generar unos, ¿cómo decirlo? La posibilidad de que se contrate mano de obra no calificada. Va a ser un incremento en los porcentajes de esa mano de obra no calificada. Entonces, por supuesto, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que no se trata aquí únicamente de darle una protección a la población vulnerable del país, sino que se aumentó la capacidad de la población vulnerable. Entonces, por supuesto, pues el estamento, gobierno, empresarios, pues siempre han propendido por buscar ese piso de protección social mínimo. Ya en 2018 el decreto se había caído, ese proyecto de ley se había caído precisamente porque no cumplía esos mínimos específicos para proteger a los trabajadores. Este decreto 1174 tampoco ha sido discutido en Senado, en Cámara de Representantes, no ha sido discutido por el legislativo. Entonces, pues, por supuesto, hay que dar esa discusión para ver si tienen razón aquellos que señalan que da una amplia protección a la población vulnerable, que no deteriora el mercado colombiano, o si quienes tienen razón son aquellos que indican que específicamente puede darle un golpe directo al salario mínimo, va a afectar las pensiones de las personas y va a afectar, por supuesto, los contratos de trabajo. Entonces, en el inmediato, los contratos de trabajo. En el futuro, las pensiones de vejez. Recordemos entonces que, por supuesto, ¿qué sucede aquí? Ya la contratación de manera temporal existe en Colombia, la contratación por tiempo parcial existe en Colombia desde mucho antes, pero entonces, ¿qué sucede? La contratación por tiempo parcial sí existe hace muchísimo tiempo, pero con todas las garantías y la protección de la seguridad social. En tanto que aquí se está trasladando esa garantía de la protección social de quienes son dependientes, tienen contrato de trabajo, por principio tendrían que estar cotizando en el régimen contributivo. Entonces se transforma, se traslada a un piso mínimo que por supuesto de protección social, que por supuesto pues ya va a venir a darle una connotación totalmente diferente a lo que podemos denominar como esa seguridad social necesaria para la gente. Entonces, aquí hay un cambio importante y por supuesto pues debemos tener esto en consideración. De igual manera, pues no podemos perder de vista específicamente que tendrá cosas buenas, claro, tendrá cosas buenas. Aquellas personas que en este momento sí no pueden, no devengan más, devengan menos de un salario mínimo, pues puedan tener algún tipo de protección social. Pero entonces esa protección social es está disminuyendo sus derechos, está haciendo a que esos mecanismos de protección social sean cada vez más precarios y por supuesto tengan una reducción en cuanto a lo que refiere a real protección. En cuanto a refiere, no es lo mismo que usted esté debidamente amparado por un techo a que ese techo se lo cambien, por ejemplo, por un plástico. Entonces, la protección va a ser diferente. Todos pueden llegar a tener acceso, pero aquí la pregunta es, ¿a qué? ¿En qué medida? ¿Hasta dónde? Entonces, ese piso de protección social casi que va a darle un golpe directo, repito, a las pensiones. Recordemos que los beneficios económicos periódicos dentro de sus principios traen específicamente que esos beneficios económicos periódicos no son heredables. Dice, están en una cuenta individual como un ahorro que tiene el afiliado el afiliado a los BEPS, pero no es para la pensión.
todo lo que tenga él allí ahorradito para la pensión no es para la pensión, es básicamente en semanas de cotización que él tiene allá, que ya no van a ser semanas, sino que va a ser un ahorrito en dinero. Entonces, todas esas semanas de cotización que había en el sistema, que ahora las va a cotizar en el BEPS, pues obviamente no son heredables, no se pueden destinar a otra cosa diferente que al reconocimiento del BEPS. Es decir, si la persona sufre un accidente y se invalida, no le van a reconocer una pensión de invalidez. Si la persona fallece, a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, sus beneficiarios, no le van a reconocer una pensión de sobrevivencia. Entonces, en esa medida no va a tener derecho su familia ni él a estos beneficios. Y en el futuro, si esta persona estuvo durante más tiempo afiliada en un beneficio económico periódico, pues por supuesto tampoco va a poder tener acceso a una pensión. No va a poder llegar a esa pensión, no va a poder alcanzar lo mínimo necesario para que su pensión sea reconocida, perdón, su pensión sea reconocida por parte de alguna de entidad alguna. Entonces, aquí dicen algunos que se trata de una reforma laboral, pero que no es una reforma laboral. Entonces, esto, repito, como le mencionaba yo a mi colega, no se trata de algo novedoso. No, ya existía el trabajo a tiempo parcial y ese trabajo a tiempo parcial existía desde hace muchos años, por supuesto. Las condiciones, garantías laborales de los trabajadores se supone se van a respetar hoy. Eso es lo que dice el decreto. Se van a respetar hoy. Sí, pero una vez esta persona esté desvinculada y sus posibilidades de vincularse al mundo laboral lo sean en ese tipo de vinculaciones, pues por supuesto que se va a ver afectado. Entonces va a tener también esa limitación. Se supone este nuevo decreto, pues por supuesto, no va a eliminar o no busca eliminar esa posibilidad de que la población con menos ingresos pueda acceder a la pensión de vejez. Lo que dice aquí es que se busca es que los regímenes pensionales pues igual sigan existiendo y que adicional haya una garantía para los que devengan menos del salario mínimo. Pero recordemos que aquí ellos pueden ahorrar para la vejez, no para la pensión de la vejez, no para la pensión de vejez, sino para la vejez. Entonces se supone que la pensión es una prestación periódica que se le paga a una persona mensualmente. Eso sería una pensión. Un beneficio económico periódico no es una pensión, no lo es. Por lo contrario, se trata de un beneficio que se le va a pagar, repito, bimensualmente a la persona y se le va a pagar en una cuantía inferior al salario mínimo. Entonces, en esa medida, ¿va a ahorrar para la vejez? Sí, aquí está, lo dice, es cierto, el ministerio no está diciendo mentiras, va a ahorrar para la vejez, pero no va a tenerse en cuenta esto para las cotizaciones a pensiones. Entonces, repito, si una persona lleva 3 años muy juicioso en el BEPS, cotizándole al BEPS porque devenga menos del mínimo, porque lo hace, digamos, de manera de cada 2, 3 meses, pues obviamente en caso de llegar a sucederle alguna contingencia derivada de la invalidez, pues no va a acceder a esa pensión de vejez, de invalidez que tanto anhela, sino que va a poder tener un piso de protección social mínimo que va a estar reconociendo sus prestaciones. Entonces, ese salario mínimo se supone se va a respetar, se le va a tener el derecho, pero por supuesto va a tener unas incidencias directas en la forma de contratación en nuestro país. Entonces, por supuesto, aquí ya vemos otro aspecto interesante de nuestro decreto 1174 de 2020. Entonces, aquí ya se le genera esa obligación. ¿Listo? Indica la norma específicamente que va a haber un registro de empleadores y contratantes, un registro para tener ese control específico de quienes devengan o quienes tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Y cuando realicen ese aporte correspondiente a los BEPS, pues por supuesto lo pueden hacer por cualquier tipo de plataforma, lo pueden hacer de manera ágil, fácil, oportuna. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que son independientes? Aquellos que como independientes pues también devengan el salario menos de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser ese reconocimiento de derechos o hasta qué punto va a tener una cobertura? Entonces, casi que esto se convierte en
una forma o una modalidad de ahorro individual que tiene Colpensiones. Entonces, se le permite, sí, ahorro individual, pero a través de Colpensiones y lo que logre ahorrar allí. Lo que confirma una vez más la teoría de que quienes están afiliados en los regímenes o en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues por supuesto, si se trasladaran a Colpensiones, obtendrían una pensión mucho más beneficiosa que si permanecieran en este régimen de ahorro individual con solidaridad. Mírenlo, ahí lo señala específicamente el decreto. Es una cuenta de ahorro individual para los BEPS, para beneficios económicos periódicos. Entonces, por supuesto, se va reduciendo aún más esa brecha, esa forma en la cual puede hacerse ese aporte. Entonces, por supuesto, repito, sí pueden acceder todas las personas a esos BEPS. Anteriormente se suponía era un beneficio que se buscaba para los sectores rurales, para las minorías, para la población que podía tener algún tipo de vulnerabilidad, pero aquí entonces ya se está ampliando ese espectro de vulnerabilidad a muchas más personas para, por supuesto, tener una cobertura ínfima, una cobertura que realmente no se acompasa con lo que pueda llegar a necesitar un ciudadano. Entonces, esas son las cosas que dentro de lo que cabe, podríamos hablar de nuestro espectacular decreto 1174 de 2020. Por supuesto, son muchos de los temas que podríamos estar hablando frente al mismo, frente a su distribución de aportes, frente a cómo van a realizarse los mismos a la seguridad social. Y bueno, me dicen acá que nos queda un minuto para finalizar nuestra transmisión. Agradecemos a aquellas personas que nos acompañaron el día de hoy con sus preguntas y por supuesto estaremos muy atentos a responder todas aquellas que nos lleguen una vez finalizada nuestra transmisión. Entonces pues básicamente esto queríamos confirmar con ustedes el día, compartir con ustedes el día de hoy. No olviden, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, como Malavera Abogados. Estaremos muy atentos a brindarles la asesoría necesaria y, por supuesto, comunicarse a nuestros números telefónicos para aquellas necesidades que puedan tener al interior de sus casas o sus empresas. Muchas bendiciones y espero encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad. Hasta pronto.